Hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla hoy. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en un tema que, bueno, ha estado dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, especialmente a los fanáticos de una pareja que creíamos indestructible. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y las recientes declaraciones de Hande que han encendido las alarmas y, admitámoslo, roto algunos corazones. Sin Kerem, mi mundo se desvanece. Esa frase, tan cargada de emoción, es el punto de partida de todo lo que vamos a analizar hoy. Vamos a explorar qué significa esto, qué puede estar pasando entre ellos y, sobre todo, vamos a intentar entender el dolor que Hande está expresando. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el tema que vamos a tratar hoy. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Como les decía, la frase de Hande ha resonado en todas partes: sin Kerem, mi mundo se desvanece. Es una declaración poderosa, llena de vulnerabilidad y, sobre todo, de un profundo sentimiento. Obviamente esto ha desatado una ola de especulaciones. ¿Qué está pasando realmente? ¿Han terminado? ¿Están pasando por un momento difícil? ¿O simplemente Hande está expresando su dependencia emocional hacia Kerem? Para entender un poco mejor el contexto, recordemos cómo comenzó esta historia de amor. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air para nosotros en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable desde el principio, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir, y los fans, con justa razón, estaban enloquecidos. Durante meses ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas, las sonrisas cómplices y la complicidad evidente entre ellos contaban una historia diferente. Era un secreto a voces, y todos sabíamos que algo más estaba sucediendo. Finalmente la confirmación oficial llegó en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales gritaban amor a los cuatro vientos. Era oficial, Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. Y el mundo entero celebró su romance. Desde ese momento se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación parecía perfecta, llena de amor, apoyo mutuo y momentos adorables que compartían con sus fans a través de las redes sociales. Viajes, cenas románticas, proyectos laborales juntos, mensajes de amor, todo parecía indicar que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero, como sabemos, la vida no siempre es un cuento de hadas. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace algunos meses. Al principio muchos los descartamos como simples chismes, pero a medida que pasaba el tiempo, se hacían más persistentes. Se decía que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad estaban empezando a afectar su relación. Ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores. Mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar sobre su vida personal en las entrevistas. Sin embargo, la ausencia de fotos juntos en las redes sociales y la falta de interacciones públicas avivaron aún más las especulaciones. Y ahora, con esta declaración de Hande: sin Kerem, mi mundo se desvanece, la incertidumbre se ha apoderado de todos. ¿Es esta una confirmación implícita de que la relación ha terminado? ¿O es simplemente una expresión de la profunda conexión que siente por Kerem y el miedo a perderlo? Es importante recordar que las relaciones son complejas y que incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden estar lidiando con dificultades internas. La presión de la fama, la exposición constante a los medios y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, especialmente para las parejas jóvenes que están tratando de construir una vida juntos. Además, cada persona expresa sus emociones de manera diferente. Quizás Hande es una persona más sensible y vulnerable, y esta declaración es simplemente una forma de expresar su dolor y su dependencia emocional hacia Kerem. No necesariamente significa que la relación haya terminado, pero sí indica que está pasando por un momento difícil.
También es posible que Hande esté sintiendo la presión de mantener una imagen pública perfecta. Como una de las actrices más populares de Turquía, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Es comprensible que sienta la necesidad de mostrarse fuerte y feliz, incluso cuando por dentro está sufriendo. En este sentido, la declaración de Hande podría ser vista como un acto de valentía. Al admitir su dolor y su vulnerabilidad, está rompiendo con la imagen de perfección que a menudo se espera de las celebridades. Está mostrando su lado humano y permitiendo que sus fans la vean tal como es, con sus fortalezas y sus debilidades. Por supuesto, también es importante considerar la posibilidad de que la relación haya terminado definitivamente. En ese caso, la declaración de Hande sería una expresión de duelo y de tristeza por la pérdida de una persona importante en su vida. Romper con alguien a quien amas es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir, y es natural que Hande esté sintiendo un profundo vacío. Independientemente de lo que esté sucediendo realmente entre Hande y Kerem, es importante recordar que ambos son seres humanos con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad durante este momento difícil. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. En lugar de especular y difundir rumores, deberíamos enviarles nuestro apoyo y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Si están pasando por un momento difícil, esperamos que encuentren la fuerza para superarlo. Y si han decidido seguir caminos separados, esperamos que encuentren la felicidad y la paz en el futuro. En definitiva, la declaración de Hande sin Kerem, mi mundo se desvanece, es un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos. Es un llamado a la empatía y a la comprensión, y una invitación a reflexionar sobre la importancia del amor, el apoyo y la comunicación en nuestras propias relaciones. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la impactante declaración de Hande Erçel, sin Kerem, mi mundo se desvanece, explorando las posibles razones detrás de esta frase y el contexto de su relación con Kerem Bürsin. Hemos recordado cómo se conocieron, cómo su romance floreció y cómo los rumores de crisis han estado circulando en los últimos meses. Hemos considerado la posibilidad de que la relación haya terminado, de que estén pasando por un momento difícil, o simplemente de que Hande esté expresando su vulnerabilidad y su dependencia emocional hacia Kerem. Y sobre todo, hemos resaltado la importancia de respetar su privacidad y enviarles nuestro apoyo durante este momento incierto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen que han terminado definitivamente? ¿O creen que aún hay esperanza para su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, mi gente hermosa, que aún hay mucho más que analizar. No podemos simplemente quedarnos en la superficie de esta situación. Necesitamos profundizar como detectives en busca de la verdad, para entender las posibles causas y consecuencias de esta declaración. Así que agarren sus palomitas virtuales, porque esto se pone bueno. Vamos a hablar de los factores externos que podrían haber influido en esta situación. El mundo del espectáculo es un ambiente implacable, lleno de presiones y expectativas. Hande y Kerem, al ser figuras públicas, están constantemente expuestos al juicio y la crítica. Cada uno de sus movimientos es analizado, comentado y juzgado por millones de personas en todo el mundo. Imaginen la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, de tener que sonreír ante las cámaras incluso cuando están pasando por un mal momento. Es una carga muy pesada, y puede afectar profundamente la salud mental y emocional de cualquier persona. Además, las agendas apretadas y los compromisos laborales constantes pueden dificultar la convivencia y el mantenimiento de una relación.
Tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, y sus trabajos los llevan a viajar constantemente, a trabajar largas horas y a pasar tiempo separados. Esta distancia física puede generar tensiones y dificultar la comunicación, lo que puede llevar a conflictos y malentendidos. También es importante tener en cuenta la diferencia de personalidades. Ande es conocida por ser una persona extrovertida, apasionada y con un espíritu libre. Kerem, por otro lado, es más reservado, reflexivo y centrado. Estas diferencias pueden ser complementarias al principio de la relación, pero con el tiempo pueden generar fricciones y desacuerdos. Otro factor a considerar es la influencia de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar con los fans y compartir momentos felices, también pueden ser un arma de doble filo. La constante comparación con otras parejas, los comentarios negativos y los rumores infundados pueden afectar la autoestima y la confianza en la relación. Ahora centrémonos en la declaración de Ande. Sin Kerem, mi mundo se desvanece. Esta frase revela una dependencia emocional muy fuerte. ¿Qué significa esto? Significa que Ande siente que su felicidad y su bienestar dependen en gran medida de Kerem. Es como si él fuera su roca, su apoyo incondicional, la persona que le da sentido a su vida. Esta dependencia emocional puede ser peligrosa, porque puede llevar a una pérdida de identidad y a una dificultad para funcionar de manera independiente. Si una persona siente que no puede vivir sin su pareja, puede volverse vulnerable y susceptible a la manipulación y el control. Es importante recordar que cada persona es responsable de su propia felicidad y bienestar. No podemos depositar toda nuestra felicidad en otra persona, porque eso es una carga muy pesada para ella y puede generar expectativas poco realistas. Además, la dependencia emocional puede ser un signo de inseguridad y baja autoestima. Si una persona no se siente valiosa y amada por sí misma, puede buscar la validación y el amor en otra persona. En este sentido, es fundamental que Ande trabaje en su autoestima y en su independencia emocional. Debe aprender a amarse y a valorarse a sí misma, independientemente de su relación con Kerem. Debe cultivar sus propios intereses, pasiones y amistades, y construir una vida plena y satisfactoria por sí misma. Ahora analicemos las posibles consecuencias de esta situación. Si la relación entre Ande y Kerem ha terminado, ambos tendrán que enfrentarse a un proceso de duelo y de adaptación. Romper con alguien a quien amas es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir, y requiere tiempo y esfuerzo para superar. Es importante que ambos se permitan sentir el dolor, la tristeza y la rabia que puedan surgir. No deben reprimir sus emociones, sino expresarlas de manera saludable y constructiva. Pueden buscar el apoyo de amigos, familiares o profesionales de la salud mental para superar este proceso. También es importante que ambos se den tiempo para sanar y para recuperarse. No deben apresurarse a buscar una nueva relación, sino concentrarse en reconstruir sus vidas y en encontrar la felicidad por sí mismos. Por otro lado, si la relación no ha terminado pero está pasando por un momento difícil, ambos tendrán que trabajar juntos para superar los obstáculos y fortalecer su vínculo. Deberán comunicarse de manera abierta y honesta, expresar sus necesidades y preocupaciones, y buscar soluciones juntos. También es importante que ambos estén dispuestos a ceder y a comprometerse. Una relación saludable requiere un esfuerzo constante y una disposición a trabajar en equipo. En definitiva, la situación entre Ande y Kerem es compleja y delicada. No podemos saber con certeza qué está pasando realmente entre ellos, pero sí podemos enviarles nuestro apoyo y desearles lo mejor. Es importante recordar que ambos son seres humanos con sentimientos y emociones, y merecen respeto y privacidad durante este momento difícil. No debemos juzgarlos ni presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. En lugar de especular y difundir rumores, deberíamos centrarnos en enviarles mensajes positivos y en desearles la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Y recuerden, mi gente hermosa, el amor es un camino lleno de altibajos. No siempre es fácil, pero cuando es verdadero, vale la pena luchar por él. Así que sigamos enviándoles nuestro cariño y nuestra buena vibra a Ande y a Kerem. Esperemos que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. Y ahora sí, para recapitular todo lo que hemos analizado hoy, hemos profundizado en los posibles factores externos que podrían haber influido en la situación entre Ande y Kerem, como la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad.
Hemos analizado la declaración de Anne de Sinkerem, mi mundo se desvanece, revelando una posible dependencia emocional. Hemos considerado las posibles consecuencias de esta situación, tanto si la relación ha terminado como si está pasando por un momento difícil. Y sobre todo hemos resaltado la importancia de respetar su privacidad y de enviarles nuestro apoyo durante este momento incierto. Espero que este análisis haya sido de su agrado, mi gente bonita. Me encanta compartir estos temas con ustedes y escuchar sus opiniones. No olviden dejar sus comments aquí abajo y cuéntenme qué piensan ustedes sobre esta situación. Y antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les gustó este vídeo por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla y para no enviar amor a quienes lo necesitan. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Ciao, ciao.